Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Marelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, destacó en Las Tunas la importancia del trabajo social de la organización en las comunidades. Calificó a Marelle Boué esa labor como un proceso de transformación que deben hacer en la propia comunidad. La actualización del funcionamiento de la Federación de Mujeres Cubanas desde la comunidad es el objetivo estratégico de la nueva agenda de trabajo que presentó en Las Tunas Teresa Marelle Boué, nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, en un encuentro con las féminas de la provincia. ¿Cómo es que tenemos que ver el trabajo comunitario? Tenemos que verlo como un proceso de transformación y que nazca de la comunidad, porque el trabajo social en Cuba se basa en dos elementos fundamentales y la federación lo que hace en las comunidades, ¿qué cosa es? Trabajo social, trabajo preventivo, y en Cuba el trabajo social tiene dos pilares: la justicia social y la democracia participativa. Entre las prioridades de la Federación para tiempos venideros, resalta el Programa de la Nación para el Adelanto de las Mujeres, el fortalecimiento del trabajo de prevención y atención social, así como la socialización del nuevo Código de las Familias. Otros empeños de las féminas tuneras están enmarcados en el proceso eleccionario del Poder Popular que tendrá lugar en el 2022. Al finalizar el encuentro con las féminas de la provincia, se reconoció a Teresa Marelle Boué y a Yaneidis Pérez Cruz, diputadas por Las Tunas al Parlamento cubano en el aniversario 45 de la creación de los órganos locales del Poder Popular. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la narrativa de los Estados Unidos sobre incidentes de salud anómalos que se dice sufren oficiales de inteligencia y funcionarios diplomáticos de ese país. Su gobierno subordina a intereses políticos el respeto a la ciencia y a la búsqueda de la verdad, señaló el canciller en su cuenta de Twitter. Así responde al anuncio del secretario de Estado Antony Blinken de nombrar a nuevos funcionarios para atender los reportes de supuestos síntomas asociados al llamado síndrome de La Habana. Con ello, la Casa Blanca cede a las presiones bipartidistas en el Congreso. Sin embargo, Estados Unidos no ha cambiado sus políticas ni cerrado consulados en los países donde se han presentado casos, como lo hizo con Cuba. ¿Por qué no publican los resultados de comisiones antes creadas?, cuestionó en Twitter la vicetitular de la Dirección de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Johanna Tablada, y señaló: ese ejercicio resquebraja la credibilidad del gobierno de Estados Unidos y prolonga el daño que hicieron a Cuba las medidas castigos por las calumnias nunca demostradas. Luego de años de investigaciones, Washington aún no ha identificado la causa de los incidentes. Sin embargo, esa fue la justificación para establecer medidas de máxima presión y limitar el intercambio diplomático y los servicios consulares aquí en La Habana. Repasemos ahora temas internacionales. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rechazó el viernes las intromisiones del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, quien habló de temas relacionados con la migración y democracia venezolanas. Según informa la agencia Russia Today, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, respondió al funcionario europeo que su pretensión de dar lecciones sobre democracia, libertad y prosperidad debería dedicarla a atender las necesidades de los ciudadanos. El canciller del país suramericano invitó a la Unión Europea a las elecciones del 21 de noviembre, la que consideró una fiesta de protagonismo popular. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes el proyecto de infraestructura patrocinado por el presidente Joseph Biden, quien pretende firmarlo con carácter de urgencia, reveló la agencia italiana ANSA. La propuesta aprueba inversiones multimillonarias en el arreglo de carreteras, puentes, aeropuertos, transporte público, agua
y banda ancha de Internet. El ente legislativo pospuso nuevamente la votación del proyecto de inversiones sociales, también impulsado por el presidente Joseph Biden y valorado en un 1,75 billones de dólares tras el desacuerdo entre los demócratas. La iniciativa incluía fondos para salud, educación, seguridad social y para mitigar los efectos del cambio climático. En otro orden informativo se da a conocer que la explosión este viernes de un camión cisterna cargado de combustible en un suburbio de Freetown, capital de Sierra Leona, dejó al menos 94 muertos y 92 heridos, según las autoridades de ese país africano, según relata la televisora Russia Today. El estallido se produjo tras un accidente de tránsito mientras decenas de personas acudían a recoger el combustible que se desprendía del vehículo averiado. El director nacional de gestión de desastres de Sierra de Leona, Mohamed Lanranebach, declaró a la agencia CNN que varias personas se encuentran también en estado crítico. Asimismo, señaló que las labores de rescate en el lugar de los hechos concluyeron. Regresamos nuevamente a la actualidad nacional. El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca evaluó en Santi Espíritus el impacto de las medidas aprobadas en el país para impulsar la producción agropecuaria. En el intercambio de trabajo que se centró en los resultados de la actividad ganadera, participaron además los ministros de la Agricultura, Idael Pérez Brito, y de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez. Desterrar el burocratismo, las reuniones innecesarias y visitar más al campesino en sus fincas. Ese fue el llamado principal que hizo el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca a los actores económicos y productivos que participan en la actividad ganadera de Santi Espíritus, una de las 3 provincias que más acopian y entregan leche en el país. Hoy el país no tiene la leche suficiente para los niños ni las dietas médicas. Y la leche está aquí en Santi Espíritus. En lo que va de año, Cuba tiene un déficit de 80 millones de litros de leche y 4 de ellos se han dejado de entregar en esta provincia. Para suplir tal cantidad, el país destina unos 150 millones de dólares a la importación de leche en polvo. Por ello, resulta imprescindible que las nuevas medidas aprobadas dinamicen e incentiven los volúmenes productivos. Entre ellas, el precio de 20 pesos por cada litro entregado a la industria láctea, que debe evitar retrasos en el pago a los campesinos. ¿Qué otra medida adicional falta para el desarrollo de la ganadería en Cuba? Aprobamos el sacrificio de animales, la comercialización de la leche, tanto en moneda nacional como en divisa. El que no cumpla tiene que irse de la tierra y de las vacas y dársela a quien quiera hacerlo. Por eso que con esta misma medida digo de que visiten los demás 10 vacas, para que le den más. En el intercambio quedó claro que el manejo del ganado, el alimento animal, el crecimiento de la masa y la contratación determinan los resultados del trabajo y las relaciones entre empresas y productores. Tapia escuchó experiencias de unidades y campesinos decisivos en la actividad ganadera de la provincia, donde de los 9.535 productores que tienen contrato con la industria láctea, 4.096 incumplen sus compromisos. Luego del encuentro, el viceprimer ministro cubano visitó el molino arrocero Ángel Montejo, donde pronto iniciarán las pruebas técnicas para la puesta en marcha de esta planta de arroz precocido con capacidad para procesar 25 toneladas diarias. Luego de 10 años fuera de explotación, se recuperó la tecnología alemana y por el momento será la única que produce este surtido en el país. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Cuba busca hoy 2 medallas de oro más en el Campeonato Mundial de Serbia, tras el título conseguido este viernes por el camagüeyano Yoenlis Hernández. Esta tarde subirán al ring en busca de la gloria Julio César Lacruz en los 92 kilogramos y Andy Cruz en 63,5 kilos. Julio intentará acceder a su 5ª corona universal ante el italiano Aziz Abbes Mujidine, mientras que Andy pugnará por su 3ª faja contra el turco Kerem Oesmen. Este viernes, el debutante en citas del orbe, Yoenlis Hernández, se paseó sobre el ruso Bichamov en la final de los 75 kilogramos y con su medalla de oro, Cuba superó la actuación del mundial anterior en Ekaterimburgo, cuando aún restan otras 2 posibilidades de título.
De nuestro pasatiempo nacional, el equipo que representará a Cuba en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en Colombia, disputó hoy un juego de entrenamiento contra una selección capitalina que está conformada por jugadores del equipo Industriales. Esto en el Estadio Latinoamericano, como parte de su preparación para la cita multideportiva. La preselección nacional venció 7 carreras por 1 a un equipo formado por los mejores jugadores sub-23 de La Habana, según informa Guillermo Rodríguez. Luis Serpa se llevó la victoria, mientras que a la ofensiva destacaron Javier Carabeo, de 2-2 con jonrón, Guillermo García, de 2-2 y par de impulsadas, así como Andris Pérez con cuadrangular. La preselección continúa con otro choque este domingo, mientras que el lunes jugarán los integrantes de la preselección entre ellos. Y continuamos con más notas. El principal maratón que se corre en Cuba, la carrera Maravana, regresa en la edición de 2021. Donis Hernández tiene el reporte. El proyecto Maravana Maracuba regresa el venidero 21 de noviembre a las calles cubanas. El principal maratón de Cuba se mantuvo de manera virtual en los últimos 2 años y tuvo que reinventarse debido a la pandemia. Nosotros optamos por la convocatoria de las carreras virtuales participativas, donde todos los andarines, o sea, corredores y caminantes, pudieran expresar, se pudieran inscribir y pudieran subir las evidencias de su participación tanto en fotos como en videos. Eso también se llevó desde el punto de vista colectivo. Además, yo pienso que tuvimos alcance en muchas ocasiones de hasta 70.000 internautas y un máximo de 64 países. Esta edición del Maravana celebra el 35 aniversario de la carrera capitalina y el 20 de Maracuba. Debido a la situación epidemiológica, contará con varias peculiaridades. Tendrá características muy especiales. Por ejemplo, dentro de las normas, para no tener aglomeración de personas, no habrá guardarropa. Esa es una. Los puntos de abastecimiento de agua estarán con 2 pipas de agua en determinados puntos que le permita al participante que ya previamente tiene su frasco para el consumo de agua, pues rellenarlo de forma ordenada e independiente. La carrera será de 13 kilómetros. Será otra arrancada para un proyecto que contará con muchísima actividad en los meses venideros. El próximo año nuestro pensamiento está enfocado directamente ya en las carreras presenciales. El calendario es muy amplio, es un calendario que tiene carreras todos los meses, que además de eso permitirá el reordenamiento en las clasificaciones de los corredores para Maravana 2022, que se realizará el día 20 de noviembre del año 2022. Proyecto Maravana Maracuba regresa a las calles cubanas el próximo 21 de noviembre. Pasamos al fútbol, pues hoy Manchester se pintó de azul celeste con la victoria del City 2-0 sobre el United en el derby. El equipo de Pep Guardiola le dio un repaso futbolístico al conjunto del discutido Solskjaer y el partido no terminó en goleada por el portero David De Gea, que salvó a los Diablos Rojos de un resultado mucho más humillante. Bailey en propia puerta y Bernardo Silva decantaron el derby de Manchester para el lado azul. El City ha ganado su 8º partido de visitante en Old Trafford contra el United, más que ningún otro rival en la historia de la Premier League. El líder, Chelsea, pinchó ante el complicado Burnley al empatar 1-1 con gol de Kai Havertz para llegar hasta los 26 puntos, 3 de ventaja sobre el City. Mientras tanto, el Barcelona comenzó recuperando buenas sensaciones con el anuncio de Xavi como nuevo DT y se imponía 3-1 al Celta de Vigo. Ansu Fati, Sergio Busquets y Memphis Depay anotaron los goles azulgranas, pero sobre el final, Yago Aspas con un doblete y Nolito le dieron el empate al Celta. El Barcelona, que iba para victoria, continúa en mala racha. Y en la Bundesliga, el Bayern de Múnich consiguió su 9º triunfo en 11 fechas al sacar un partido trabajado contra el Friburgo, que es tercero. 2-1 se impusieron los bávaros con tantos de León Goretzka y el goleador Lewandowski, que suma 13 goles en la carrera por la Bota de Oro. Y este 2021 regresa la tradicional encuesta de prensa latina para elegir a los mejores deportistas y equipos de Latinoamérica en el año.
vamos con otras notas para finalizar. La Armada Cubana del Chaumont 52 francés cobró protagonismo en la ajustada victoria en 5 sets ante el Niza, penúltimo de la clasificación general en la Liga Francesa de Voleibol. Jesús Herrera vivió su mejor partido a la ofensiva en lo que va de campeonato con 24 puntos, 22 de ellos en ataque, con un 59% de efectividad y par de ace. Por su parte, Osniel Melgarejo se fue con 17 puntos, Romy Alonso con 7 y José Miguel Gutiérrez no consiguió acciones positivas. Por otro lado, el Poitiers de Javier Concepción logró su primera victoria de la temporada y contó con 9 puntos del cubano, 6 de ellos por bloqueo. Así finalizan los deportes. Continúen con más informaciones en el Noticiero Sabatino. Gracias, Sandy. Buenas tardes también para ti. Y los combatientes y trabajadores civiles del Regimiento de la Aviación de la Guardia Combativa Playa Girón, Orden Antonio Maceo, recibieron las banderas de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas y de Proeza Laboral. El reconocimiento responde al valioso aporte de ese colectivo en la producción y traslado de oxígeno medicinal durante la etapa más compleja de la pandemia en Cuba. Fueron más de 3 meses de intensa lucha por la vida. Vuelos diarios trasladando el oxígeno medicinal producido en las plantas de la base aérea de San Antonio de los Baños hacia hospitales de las provincias desde Ciego de Ávila hasta Pinar del Río, así como a la Isla de la Juventud. Los combatientes y trabajadores civiles del Regimiento de Aviación de la Guardia Combativa Playa Girón, Orden Antonio Maceo, cumplieron así la misión encomendada por el Estado, el Gobierno y el ministro de las FARC para mitigar la insuficiencia del gas en los momentos más duros de la pandemia en Cuba. Por la entrega, la gratitud. Eso habla de la grandeza de lo que ustedes hacen todos los días y por supuesto a nombre del pueblo de Cuba, el compromiso y por supuesto la confianza de seguir teniéndolos ahí para velar nuestros sueños y para defender esas grandes conquistas que tenemos y que han costado tanto y que por supuesto también nos llena de orgullo que estén en manos de jóvenes tan valiosos como ustedes. Como reconocimiento al apoyo brindado a la lucha contra la COVID-19 y otras misiones, además del buen funcionamiento de su comité de base, el escuadrón de helicópteros recibió la bandera de honor del UJC de manos de la primera secretaria de la organización. Con similares motivos, la dirigente entregó la placa de Jóvenes por la Vida al regimiento, asimismo galardonado con la bandera de Proeza Laboral por acuerdo de la CTC. Varios combatientes fueron acreedores del certificado de Jóvenes por la Vida. Por su parte, el jefe de la Defensa Antiaérea y de la Fuerza Aérea Revolucionaria, general de brigada Antonio Curbelo Sardiñas, entregó reconocimientos firmados por el ministro de las FARC y miembro del Buró Político del partido, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, a diversas unidades y empresas por su respaldo al país en la lucha contra la COVID-19. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y a sus 45 años de fundada, la Escuela de Cuadros del Ministerio de la Construcción se prepara para una etapa superior de trabajo en respuesta a los lineamientos del 8º Congreso del Partido y a las medidas para el mejoramiento del sistema empresarial. Más de 47.000 dirigentes se han formado en las aulas de la Escuela de Cuadros del Ministerio de la Construcción en casi 5 décadas. Me dotó de herramientas de dirección básicas del trabajo en equipo, la toma de decisiones, el conocer la industria y la construcción, porque para nosotros trabajamos para la construcción. Me ha permitido integrarme con otras empresas, ya sean del sector como de otros organismos, porque también es algo bueno de la escuela que integra a otros organismos que no son de la construcción para su preparación como profesionales. HERCONS se ha renovado constantemente. Hoy mantiene vínculos con universidades de la capital y tienen perspectivas ampliar sus relaciones a centros científicos. Es, al decir del ministro de la Construcción, un ejemplo al país. Lo primero que tenemos que preparar en los cursos es los acuerdos del Congreso. No puede haber un director, un cuadro de dirección, una reserva de un cuadro con perspectiva que nosotros, cuando empecemos a dar los cursos de preparación, no le transmitamos y le refresquemos los acuerdos del Congreso del Partido. La pandemia obligó a cerrar las aulas, pero no la misión formativa.
La Escuela de Cuadros de la Construcción sirve como centro de aislamiento mientras sus profesores se trasladan a las empresas para continuar la preparación de nuevos dirigentes. Nosotros por la parte de la salud nos queda solo agradecer a todo este maravilloso personal de esta escuela que nos recibió desde el primer momento, nos brindó apoyo y cariño durante toda esta etapa. En el acto por los 45 años de HERCONS se entregaron reconocimientos a personalidades que han contribuido al quehacer relevante de la escuela, como el héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, y el titular de la construcción, René Mesa Villafaña, así como a trabajadores con 20, 25 y 35 años de servicio ininterrumpido. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con más informaciones. La edición 58ª de la Jornada Nacional de Tránsito comienza el próximo lunes y se desarrollará hasta el 28 de este mes. La información la dio a conocer en conferencia de prensa el secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, Reinaldo Becerra Costa. La jornada estará caracterizada por las metas trazadas por Naciones Unidas, que aprobó el segundo decenio de la seguridad vial hasta el año 2030. La jornada estará dedicada al justo reconocimiento de conductores profesionales que de manera extraordinaria participaron en las tareas concebidas en el plan de enfrentamiento y control a la COVID-19, así como en la prevención de accidentes. Becerra Costa destacó que Naciones Unidas mantiene en este segundo decenio el objetivo principal de reducir en un 50% las víctimas fatales y los traumatismos por accidentes del tránsito. Decirle que ya de antemano que las Naciones Unidas considera que la seguridad vial forma parte de los derechos humanos de las personas. Yo creo que eso es una visión importante. Al analizar el periodo de enero a septiembre, el también asesor del ministro de Transporte destacó que a partir del incremento de la movilidad y recirculación de vehículos en el país, comenzaron a aparecer las manifestaciones de indisciplina vial y con ella el aumento de la accidentalidad. Al cierre de septiembre ya crecen los accidentes y aumentan también los fallecidos y disminuyen solo los lesionados un 13% respecto al 2020, que fue un año con características diferentes. ¿Cuáles son los rasgos? Bueno, en este periodo se registran en el país 5.612 accidentes, que representan un incremento de 84 accidentes más, con una cifra de fallecidos de 350, con un incremento en 10, y una cifra de lesionados 3.771, que disminuye en 572. El lunes comienza el curso escolar, la próxima semana comienza la apertura de todas las fronteras y por lo tanto hay que incrementar las acciones de prevención y de enfrentamiento en función de evitar que ocurran lamentables accidentes. Asimismo, el secretario de la Comisión de Seguridad Vial se refirió a la grave falta de conducir sin licencia de conducción, tema que profundizaremos en un próximo reporte. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba reportó 550 muestras positivas de COVID-19 al cierre del 5 de noviembre, informa en su página web el Ministerio de Salud Pública. Con ello se acumulan más de 955.000 confirmados durante toda la pandemia. En estos momentos suman 2.767 los casos activos en el país. De ellos, 2.694 presentan una evolución clínica estable. Lamentablemente, 54 están reportados en estado de gravedad y 19 críticos. En el día de ayer, 4 pacientes fallecieron. Con 118 casos, Camagüey fue la provincia que más muestras positivas registró. Le siguen Holguín con 90 casos y Santi Espíritus con 84.
Buenas tardes. El segundo frente frío de la temporada invernal llegó esta madrugada al occidente del país. Se ha desplazado rápidamente hacia el este y ahora transita por las provincias de la región central. Observen las imágenes satélite meteorológico las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias. Algunas lluvias también han estado influyendo en la región oriental del país relacionado con un flujo húmedo inestable por delante del sistema frontal Pilón en la provincia de Granma. Reporta en las últimas horas 60 milímetros de precipitaciones. El frente frío va a continuar avanzando hacia el este. En horas de la noche llegará a la región oriental, donde mantendrá las áreas de nublados con algunos chubascos y lluvias. Tras el paso del frente se impone en la región occidental una masa de aire más fresca y estable que ha estado provocando un descenso en las temperaturas durante el día. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy estará parcialmente nublada en el occidente y centro, nublado todavía en la mitad oriental del país con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias. Será poca la probabilidad de lluvias en la región occidental del país. En la noche estará parcialmente nublado y nublado todavía en las provincias de la región oriental, también en Ciego de Ávila, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias, también aisladas tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas hoy frescas en el occidente y centro, valores entre 26 y 29 grados Celsius, superiores en la región oriental entre 29 y 32 grados Celsius. En la noche las temperaturas se mantienen con valores entre 23 y 26 grados, superiores en algunas localidades del sur oriental hasta 27 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos serán variables débiles en las regiones central y oriental y soplarán del noroeste al norte en el occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental con acumulaciones de agua en zonas bajas de este litoral, incluyendo el malecón habanero. Habrá oleaje en la costa norte central, poco oleaje en la costa sur del occidente y centro. En ambas costas de la región oriental la mar estará tranquila. En resumen, para hoy, ligeras condiciones invernales en el occidente y centro con algunos chubascos y lluvias en las regiones central y oriental del país tras el paso del segundo frente frío. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo feliz tarde y hasta mañana. Continuamos con más informaciones en este noticiero de sábado al mediodía. El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República de Cuba, realizó en Camagüey un crítico análisis sobre el deficiente desempeño de los factores que intervienen en la construcción de viviendas. Convocó a un mayor control y seguimiento a las irregularidades que persisten, entre ellas el desvío de recursos. Una evaluación integral de temas como la vivienda y las acciones de control de la Fiscalía y la Contraloría la presidió en Camagüey el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, quien la calificó como una reunión con profundidad para conocer el origen de los problemas y llegar a solucionarlos. La provincia cumple el plan de terminación de viviendas a pesar de que se manifiesta una discreta recuperación en la producción de ladrillos, pero aún existen reservas de arcilla que no se aprovechan convenientemente para la elaboración de racillas, tuberías y otros elementos de similar importancia para las obras. Valdés Menéndez criticó la falta de sistematicidad en el seguimiento a las indicaciones que han sido dadas desde hace años, una lamentable práctica que ocasiona brechas en la ejecución de los compromisos. Varios municipios apenas iniciaron sus programas de fabricación de inmuebles amparados por el sistema de subsidios, debido a causas mayoritariamente imputables a la falta de acción de los hombres y mujeres encargados de esta tarea. Una vivienda puede ejecutarse en 3 meses y, sin embargo, los atrasos se remontan a varios años. Tenemos que revisarnos por dentro críticamente y recordar la trascendencia del pensamiento de Fidel, subrayó el también viceprimer ministro cubano, quien explicó la utilidad de algunos materiales que no requieren cemento en su elaboración, pero no se emplean en la práctica. En la reunión se expuso la acción de la Fiscalía y la Contraloría a partir de violaciones de la legalidad detectadas en algunos territorios. Al respecto, el comandante de la Revolución recalcó la necesidad de un mayor control y seguimiento de irregularidades que se producen una y otra vez, como el desvío de recursos. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La granja genética Vigirita de la empresa agropecuaria Bacuranao es una de las unidades ganaderas inauguradas por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la década del 60 del pasado siglo, como parte de lo que entonces se llamó el Cordón de La Habana. Este constituyó un cinturón productivo alrededor de la capital para suministrar alimentos a la ciudad más poblada de Cuba. Hoy, las unidades de esa entidad son objeto de acciones de intervención que persiguen el completamiento de los rebaños, rehabilitación de su base alimentaria y la mejora de la infraestructura.
La unidad empresarial de base Vigirita en Bacuranao se dedica a producir animales genéticamente aptos para mejorar los rebaños, además de carne y leche vacuna. En las actuales condiciones, esos propósitos pasan por una total soberanía de la base alimentaria, partiendo de cero importaciones de piensos. Esta vaquería donde estamos tiene 72 cuartones. Esta vaquería tiene más de 50 kilogramos garantizados por UGM por los 365 días del año. 50 kilogramos de alimentos al día para cada animal se considera óptimo, indicador que ya se logra en 3 de las 6 unidades de la granja Vigirita. Hoy se aprecian los primeros resultados. Lo primero que se ve es el completamiento de la masa. Era una masa demasiado adulta. Animales por encima de 13, 14 y 15 años que no tenían por qué estar. A través de este trabajo, ya esta unidad, más las otras de intervención, quedaron con sus animales jóvenes. Ya se ve en algunos animales jóvenes que han parido el aumento en producción. A pesar, esta misma unidad está en 6 litros por vaca, como si hubiera pienso. Más importante es que cada avance se considere punto de partida, y esa es la filosofía en la unidad empresarial de base Vigirita de Bacuranao. Con eso también lleva su sal mineral y todo el microorganismo y lo demás que podamos anexarle, porque como el pienso ya no contamos con eso, pero más adelante sí yo quiero en esta granja, o queremos, sembrar alrededor de 10 hectáreas de caña, aparte que no tenga que ver nada con las unidades. Queremos sembrar maíz, queremos sembrar sorgo y nosotros hacer nuestro propio pienso. Este nuevo intento por recuperar la ganadería, sector más golpeado de la agricultura por el bloqueo, parece ser más sostenible, pues se basa en esfuerzo propio y el conocimiento acumulado, como siempre quiso Fidel y necesita la economía. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiamos de tema. Cienfuegos obtuvo el mayor número de premios luego de la capital cubana en el 13º Salón Nacional de Arquitectura y Urbanismo. 6 reconocimientos entre premios y menciones validan la calidad de los diseños de los profesionales en el más importante espacio que evalúa, premia y divulga el quehacer arquitectónico cubano. Comparten el éxito de los atractivos diseños que los llevaron a obtener 6 lauros en la 13ª edición del Salón Nacional de Arquitectura. Bisoños en una profesión que les ha dado ya varios reconocimientos internacionales, Ana Lourdes Barrera Cano y Roger Leno Medina triunfaron en la categoría de vivienda y urbanización, con mención por la obra Casa 32 metros cuadrados y premio por el proyecto de la Casa Bloque. La pareja también alcanzó el galardón por el proyecto realizado para la empresa de diseño e ingeniería Edín Cienfuegos, una propuesta de hospedaje para el Parque Natural El Nicho en las montañas del Guamuaya. En medio de este momento que se está llevando a cabo el debate en el país sobre la necesidad de la arquitectura de manera independiente, demuestra que es posible que cohabiten las dos formas de ejercer la profesión. Proyectos que son realizados para personas naturales y en otros casos proyectos estatales, proyectos más abarcadores. Investigación, teoría y crítica fue el apartado del certamen bianual en el que recibiera mención el prestigioso arquitecto Aníbal Barrera Barcia con un estudio iniciado en 2013 tras la celebración en Cuba del 12º Congreso Mundial de Art Deco y que recoge la historia de ese estilo en el país y sus expresiones en la Perla del Sur. Se hizo un trabajo de campo de toda la cantidad de edificaciones Art Deco que hay en la ciudad y se mapeó, o sea, se llevó a planos, se llevó a mapas de la ciudad donde estaban ubicadas todas esas edificaciones y se hizo una ficha técnica por cada uno de los exponentes del Art Deco de aquí Cienfuegos. Siendo reconocimientos consiguió el equipo de Albor Arquitectos por la remodelación como hostal de una vivienda de los años 30 del pasado siglo, la Casa U, mención en la categoría de vivienda y urbanización del Salón, en la que su casa torre mereciera también el primer premio. Se plantea una estrategia de intervención aprovechando al máximo el uso del suelo. Se explota el tema de la habitabilidad mínima, de la relación con el paisaje, ya que se encuentra en una elevación de la ciudad, con excepcionales vistas desde las habitaciones y sobre todo desde el mirador, que es una de las cuestiones esenciales de rescate de los miradores. Fue muy interesante trabajar las ampliaciones utilizando este recurso, este elemento distintivo de la vivienda existente
para dar respuesta no solo a las necesidades desde el punto de vista estética, sino también ambientales, para lograr la ventilación, la iluminación, o sea, utilizando la luz como material principal. Modernidad y soluciones racionales que reinterpretan y añaden valores ambientales y estéticos, ubicando a los profesionales cienfuegueros entre los más premiados luego de la capital del país, en el espacio que evalúa, premia y divulga el quehacer de los arquitectos en el país. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. La Cinemateca de Cuba reanudó su programación en su sede capitalina, el Cine 23 y 12. Para la ocasión fue elegida la cinta Bienvenido Mr. Marshall, del cineasta español Luis García Berlanga, en homenaje al centenario de su natalicio. Con la proyección de la película Bienvenido Mr. Marshall, del cineasta español Luis García Berlanga, la Cinemateca de Cuba se suma a los homenajes internacionales por el centenario del natalicio del guionista y director de cine, considerado como uno de los más reconocidos y valorados de la historia del séptimo arte en España. Y para mí una película de una vigencia permanente. Es una comedia sobre la relación de la España de aquellos años con el Plan Marshall y los Estados Unidos, e incluso, en mi opinión, tiene vigencia hasta para nosotros en la Cuba de hoy, con el sentido del humor. Pero es una película que además tiene el aval de que es dirigida por Berlanga, pero el guión es Berlanga, Juan Antonio Bardem. Fueron los dos grandes directores que conmocionaron el cine español en la época de Franco. El ciclo de homenaje a García Berlanga en el Cine 23 y 12 del Vedado Capitalino se extenderá de miércoles a domingo a las 5 de la tarde. La muestra invita a reencontrarse con la filmografía de un director de referencia y cuya obra trasciende por su valor cinematográfico. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Camagüey acomete un ambicioso proyecto de reparación y acondicionamiento de las librerías y otros espacios para facilitar el acercamiento del público al arte de las letras. Entrar a una librería es todo un viaje donde se descubren aventuras, personajes e historias a través de los ejemplares. Pero en Camagüey no son solo sitios donde se venden y compran títulos. Aquí se integra el arte en toda la extensión de la palabra. El Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona acomete un amplio programa de rescate de estas instituciones. Tenemos el Centro Literario Emilia Bernal en Sierra de Cubita, que debe inaugurarse pronto. Tenemos la Casa del Escritor en Guaymaro, la Casa del Escritor Ignacio Gramonte, que ya está en las fases finales. Tenemos una reparación capital en Nuevita, que ya lleva más de un año, y estamos tratando de también entregarla para fin de este año 2021, donde tendrá librería, sala de cine 3D, espacios para el café literario, para una también galería de arte. También por estos días cambió su imagen la sede del libro e incorporó el café literario Tengo, alusivo al poema de Nicolás Guillén. Se asume en el territorio la reparación y acondicionamiento de obras vinculadas con la promoción de la literatura. Un proyecto de reanimación a librerías convierte estos espacios en centros culturales para el beneficio de lectores, públicos y la comunidad. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 11ª edición de la Jornada de Teatro Callejero comenzará el próximo día 10 y se extenderá hasta el 14 de noviembre con un amplio programa de presentaciones escénicas en la ciudad de Matanzas. La cita llegará además a varias comunidades y barrios apartados del territorio. Una vez más, la ciudad de Matanzas se convertirá en un gran escenario para la promoción y visualización del quehacer de colectivos del patio y otras naciones, en ocasión de la 11ª edición del Festival de Teatro Callejero, que cada año tiene lugar en plazas, parques, calles y espacios públicos de la urbe yumurina. Conformaremos una programación variada que pueda incluir danza contemporánea y española, que pueda también tener circo, un poco de música, queremos que nos acompañe también y por supuesto teatro. En el marco de la jornada vamos a
para celebrar. Esperamos que puedan estar con nosotros el grupo de teatro andante de Granma, porque están cumpliendo aniversario este año, son uno de los grupos fundadores de nuestra jornada, 30 aniversario de su fundación, y sería de verdad muy lindo que pudieran formar parte de, su celebración también la pudiéramos hacer extensiva aquí en nuestra jornada y en Matanza, que es un grupo querido, muy querido aquí por los matanceros. La cita organizada por el colectivo El Mirón Cubano con el auspicio del Consejo de las Artes Escénicas en el territorio abrirá sus puertas el próximo 10 de noviembre y se extenderá hasta el día 14 con un amplio programa de presentaciones que llegará a barrios y comunidades de la provincia. La cita reserva también en su programa un espacio para el evento teórico en el que destacados especialistas, críticos, estudiosos del teatro y amantes de este arte se reunirán. Durante 4 días, la ciudad de Matanzas volverá a experimentar las sensaciones de un evento que a causa de la COVID-19 quedó aplazado en su cronograma. Una cita teatral que reafirmará a la urbe yumurina como una gran plaza teatral de nuestro país. Ana Valdés Portivi y Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy comienza la 36ª edición del Festival de Cine Iberoamericano en Trieste, Italia, con un total de 92 filmes de 17 países. Como novedad, la cita presenta la versión restaurada del Tango del Viudo, ópera prima del fallecido director franco-chileno Raúl Ruiz. El festival contará también con los habituales apartados de concurso. En la sección oficial compiten 14 obras procedentes de naciones latinoamericanas y europeas, mientras otras 17 participan en contemporánea concurso. El festival se extenderá hasta el próximo día 15 de noviembre. Así finalizan las notas culturales. Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a seguir con más. Les propongo conocer ahora a Sara, una de las maestras que con su experiencia apoya la preparación curricular e integral de los docentes más jóvenes en Guantánamo para el reinicio del curso escolar este 8 de noviembre. Además de alfabetizadora, esta mujer cuenta con la experiencia de haberse formado en el proyecto Macarenco. La siguiente historia nos acerca a la vida de esta educadora en el aniversario 60 de la campaña de alfabetización. Sara, a sus 73 años, orienta a las nuevas generaciones de docentes sobre las atenciones diferenciadas, preparación y formación integral de los estudiantes de secundaria básica. El trabajo con los adolescentes, yo diría que eso está en dependencia del profesor, porque uno le va buscando la vuelta, va tratando de conocerlo, de conocer el diagnóstico de ese niño, prepararlo, llevarle el contenido, citarlo. Yo, por ejemplo, muchísimas veces lo cito hasta para mi casa. Y entonces uno ve las dificultades que tiene y uno se la trata individual para irlo atrayendo, irlo preparando. Graduada del proyecto Macarenco, alfabetizador en sus primeros años, tiene en el magisterio su mayor satisfacción. Me gradué en Macarenco en 1968, quedé trabajando un tiempo en Macarenco, después vine para acá, para Guantánamo. Empecé a trabajar en la Escuela Formadora de Maestros Emergentes de Cabañas y de ahí, en el curso 74-75, vine para acá, para la Regino, y desde entonces estoy trabajando aquí. Para mí el magisterio es prácticamente mi vida. Nos comenta sobre su reinserción al sector educacional. Luego de jubilada se siente productiva y puede aportar a la enseñanza. Cuando mismo me llegó la jubilación, mi mamá falleció. Y entonces, por amor a mi carrera y para ayudar también en la experiencia a los profesores más jóvenes, me seguí reincorporando y todavía estoy reincorporada a la edad de 73 años. Sara festeja los 60 años de haber sido alfabetizadora, piensa en su Guantánamo natal y llevará el magisterio hasta que le alcance la vida. Lo volviera a elegir y se lo aconsejo a mis estudiantes, la importancia que tiene ser maestro. Mire, yo no quisiera que nunca tenerlo que perder. Pronto lo voy a perder porque mi edad, no. Pero yo mi carrera la quiero. Yo quiero profundamente mi carrera. Y muchísimas veces, un día me hicieron una entrevista y la gente decía que cómo era que yo, había veces que tenía la presión alta y venía para la escuela. Porque hay veces que he tenido la presión alta, pero al venir para la escuela, al atender a mis estudiantes, todo esto, la presión ha cogido su lugar, no he sentido los embates de la presión. El camarógrafo Abraham Gamboa y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y en los minutos finales nos vamos hasta la República Bolivariana de Venezuela, porque muchos son los sitios de este país que sorprenden por sus atractivos, que nos remiten al pasado desde la cotidianidad del presente. Y por cierto, entre ellos se encuentra la Colonia Tovar, un orgullo de sus habitantes. Es un lugar donde se defiende la identidad como el mejor regalo para el visitante. Nuestros corresponsales en Caracas nos proponen un segundo acercamiento a ese singular poblado. Veamos. A casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y entre las montañas del estado Aragua, en Venezuela, se localiza la Colonia Tovar, uno de los lugares más atractivos del país. Hace 6 meses nuestro equipo de prensa visitó el sitio, pero sus calles permanecían desiertas al declararse la cuarentena luego del reporte de numerosos casos positivos a la COVID-19. Pero ya se abrieron las puertas al turismo y funcionan hoteles y restaurantes. Frutas y hortalizas se comercializan en espacios públicos